Hola, ¿qué tal? Bueno, veamos el trabajo que les mandé, este escrito de los primos, que le llamo los primos generan a los primos en una combinación lineal. Probemos esta manera ahora de hacerlo, porque si les empiezo a explicar por separado algunas partes, pues mejor vean, aquí tenemos el artículo completo y vamos haciendo señalamientos. Entonces, porque si lo expongo todo, más bien ya lo tienen escrito. Ya lo tienen por escrito. Entonces, bueno, voy a suponer que lo van a leer y vamos aclarando ciertas cosas. Vamos viendo el artículo. Entonces, ¿qué les decía? Tenemos este trabajo donde nos dice que, bueno, es un artículo, es un trabajo que viene desde 1830 la propuesta que nos hace Shark. Y bueno, la demostración que vamos a ver aquí no es la demostración precisamente la de Shark, sino es la demostración de Sierpinski. Esa es la que vamos a ver. Una demostración ya más de la mitad, pasada la mitad del siglo XX, del siglo pasado. Y bueno, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que tenemos que podemos representar a los primos, en pocas palabras, podemos representar a los primos como suma de los otros primos, de los primos anteriores a él. Es decir, tenemos a los primos, aquí está, P1, P2, P3. Obviamente vamos a llegar hasta uno antes del que queremos representar. El 2, tanto el 2n como el 2n más 1, lo que me está diciendo es que vamos a estar viendo el orden de aparición. O sea, eso es lo que me está indicando. El orden de aparición, que serían los primos, tanto los primos en el orden de aparición par, como los primos en el orden de aparición impar. Es más, el n más 3, ahora que lo veo, yo creo que no lo debí de haber puesto aquí. El n más 3. El n más 3, es más, ahorita no tomen en cuenta mucho este n más 3 aquí, en esta parte. Después viene un corolario donde, un lema, donde sí va a ser importante el n más 3. Aquí no tanto, fíjense. O sea, la idea cuál es? Que podemos representar a los primos como suma o restas, o sea, todo depende cómo se vaya requiriendo de los primos anteriores a él. Si se fijan en los primos de aparición impar, fíjense en el 2. Aparece este 2, que va a ser el único coeficiente diferente de más menos 1 que va a aparecer en todas las combinaciones. Es el único que aparece. ¿Sí? Déjenme quitarle parte de mis rayones. Entonces, es el único que aparece, ese 2 que dije acá. ¿Sí? Recorro un poco la página y qué es lo que... Ah, y una cosa que se me olvidó decir, el 1, la suma de los primos anteriores a él y el 1. Aquí sí va a jugar su papel el 1. Y recuerden que lo que siempre comentábamos, como el 1 cumple con la característica de ser primo, pero se le tuvo que sacar por razones que, bueno, ya hemos comentado. Pero aquí regresa, no como primo, regresa como el 1. Nadie está diciendo que sea primo, pero es este caso excepcional en estos resultados que vamos a estar viendo, donde los primos como suma de los primos, sumas restas de los primos anteriores y el 1. Y el 1. O sea, en esta teoría tal parece que el 1 como que regresó a retomar su papel que tenía antes, ¿no? Como que lo recuperó. Y aquí tenemos los ejemplos. O sea, vean, tenemos el primer primo, el segundo primo. Todavía no se puede ver tan claro que es la suma de los anteriores. Por ejemplo, en el P igual a 2, lo podríamos ver, que sería el 2 más 1. ¿Sí? En el P2, sí lo podríamos ver, que sería el 1 más 2. ¿Sí? Y vamos viendo ya los que siguen. P3, P4, todos el orden de aparición.
Entonces, en el caso del 3, ¿qué es lo que tenemos? Es un orden de aparición impar. Ahí lo tenemos, orden de aparición impar. Y por eso es dos veces el 3. ¿Sí? Dos veces 3. Aquí orden de aparición impar, dos veces el 7. ¿Sí? Entonces el orden de aparición impar o par nos dice la posición que ocupa el primo. Entonces el primo es el orden de aparición 3, el 7 orden de aparición 4 y así el orden de aparición 5. Entonces son los que llevan dos veces el primo inmediato anterior y todos los demás. ¿Sí? Y todos los demás. Y noten que este se aparece con signo positivo. ¿Sí? Este no lleva el más menos. Ese sí va con signo positivo. ¿Sí? Ese sí va. ¿Bien? Bueno, sigamos. Bueno, ahora vemos el lema. El escrito del artículo lo tienen completo. Después de lo que vimos del ejemplo, viene un párrafo donde comentan la parte histórica de quién demostró, quién publicó la demostración y luego lo de Sierpinski, pero bueno, eso ahí lo ven, es la parte histórica. Pero para demostrar el resultado que queremos, necesitamos este lema. Este lema es importante. ¿Qué nos va a decir este lema? Y aquí si viene esta parte que sí requerimos el n mayor o igual que 3, aquí sí. ¿Sí? En el otro, ya viéndolo bien, no era tan importante. Ahí no lo pudimos, lo pude haber quitado. ¿Y qué tenemos aquí? Nos dice el lema que existen Q1, Q2, ¿sí? Una sucesión infinita de enteros. De enteros, en principio no está diciendo cómo deban de ser, simplemente de enteros. Tal que para n mayor o igual que 3, ¿sí? Nos dice que cada entero positivo, ¿sí? Impar menor o igual que este elemento, pero fíjense, este elemento no es cualquier elemento, es un elemento de orden de aparición impar. ¿Ya se fijaron? El 2n más 1. ¿Sí? Entonces nos dice, ¿sí? Entonces que cada entero positivo menor, si cada entero positivo impar menor que este elemento, se podrá escribir de esta forma, es de esta forma, donde va a usar los anteriores, todos los anteriores, ¿sí? Todos los anteriores y van con, también con el último elemento va a ser un elemento de orden de aparición par y va con signo positivo, ¿ya se fijaron? También va con signo positivo. Le limpié los rayoneos, se los limpié, hice una pausa y limpié ahí la bola de rayones que le hice. Veamos por dónde camina la demostración, ¿sí? ¿Qué nos dice? Nos dice que tomemos, porque nos dice existe una sucesión, ¿sí? Una sucesión de enteros. ¿Y la demostración por dónde va? Que consideremos a los primos. ¿Sí? La sucesión infinita nos dice que consideramos será la de los primos. Entonces tomamos a la sucesión de los primos. Esa es la que nos proponen que tomemos. La sucesión de los primos. Ahí está. Fíjense qué nos dice esta parte. Y que esta sucesión tiene esta característica. Fíjense en esta característica. El Q nos dice que Q2n menos 1 es menor que 2 veces el Qn. Fíjense qué nos está diciendo. Nos está diciendo que el Qn más 1, más 1, nos dice que el Qn más 1, ¿sí? Va a ser menor que 2 veces el Qn. Es decir, en la sucesión de las Qs, ¿sí? Como ven, como van recorriéndose aquí las Qs, ¿qué nos está diciendo? Va a haber un Qn, que va a andar por acá, un Qn, ¿sí? Por aquí va a andar un Qn. Y nos dice que, ¿qué nos dice? Que va a haber, por otro lado, va a haber uno que va a estar después, un Qn más 1.
Pero ¿qué nos está diciendo entonces? Que el doble, es decir, nos dice que el QN y su doble, el 2QN, nos dice que el doble del 2QN va a ser mayor que el QN más 1, nos está diciendo. ¿Y esto por qué? Y recuerden, son primos en la propuesta. Pues esto lo podemos ver por Bertrand. ¿Qué nos dice Bertrand? Que entre un entero o un real, pero aquí pues estamos en enteros, y en particular primos. Entonces nos dice, pero pensémoslo como enteros. Entre un entero y su doble hay por lo menos un primo. Podría ser que hubiera más de un primo, eso siempre lo hemos dicho, que hay por lo menos un primo. Puede ser que haya más de uno. Pues lo que hacemos, supongamos que hay otro primo por acá, además llamémosle PPT, un primo, otro primo. Pues lo que hacemos acá es que tomamos el que más se le acerca, el más chico de los que se le acercan a QN. Entonces, si hay más de un primo, tomamos el que más se le acerca a QN. Entonces, eso me está garantizando precisamente que se está dando esta desigualdad. Esta desigualdad que tenemos acá. La de QN más 1 es menor que 2QN. Eso me está garantizando. ¿Sí? Entonces, el doble de la anterior, de las Qs, ¿sí? Es mayor que la Q que le sigue a QN. Eso es lo que me está diciendo. Bueno, y lo que tenemos ahora es que, bueno, nos van, ahí lo pueden leer también, es más en la nota a pie. Ahí les dejé una nota a pie, la nota 3, donde está explicando precisamente esto que estoy diciendo. ¿Sí? Y esto va a ser importante. Esta parte donde se está usando Bertrand es importante para toda la demostración. Se va a usar varias veces. Ahora, ¿cuál va a ser el proceso de demostración de este lema? Inducción. Lo vamos a hacer por inducción. ¿Sí? Por inducción. Y aquí sí va a ser más claro por qué elegimos para n mayor o igual que 3. Aquí sí va a ser más claro. Déjenme subir un poco el texto. Bueno, ya subí un poco el texto. Veamos entonces cómo va a ir comportándose este proceso de inducción. ¿Sí? Entonces veamos. Fíjense, para n igual a 3, en Q2n más 1. ¿Sí? Eso es importantísimo. En Q2n más 1, que es el que se va, es más, déjenme subir un poco, a ver si no se modifica esto. A ver. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, acuérdense, Q2n más 1 es el que queremos que sea representado como combinación lineal de los anteriores. ¿Sí? Es el que queremos que sea. Es decir, ¿qué es lo que queremos? El primo Q2n más 1 en ese orden, queremos que sea representado por los anteriores. ¿Sí? ¿Y qué decimos? La n, ¿dónde va a estar? Esa n, ¿dónde va a ir corriendo? Va a ir corriendo precisamente acá. ¿Sí? En esta parte va a ir corriendo. Precisamente ahí. Ahí es donde queremos que corra. Ahí. Entonces, por eso es que para n igual a 3 se toma precisamente el primo igual a 17. Es decir, se toma 3 por 2, 6 más 1, 7. Se toma el séptimo primo, que es este. ¿Sí? Es este, precisamente. Este, el 17. El séptimo primo es el que se toma. Sería como en la inducción es para n igual a 1 y ver que se cumple. Pues ahora hay que ver que el 17, ¿sí? Que el 17 va a ser como el tope, es el Q, precisamente es el Q2n más 1, es precisamente este. ¿Y qué me dice? Que tenemos que ver que todos los impares menores al 17, ¿sí? Menores al 17,
se pueden representar como combinaciones lineales, ¿sí?, de los primos anteriores a él. Pero no es representar a los primos, es a todos los impares. Porque este es el lema, no es el resultado todavía principal, ¿sí?, que me decía que vamos a representar a los primos. No, este es todos los impares. ¿Sí? Todos los impares se van a representar como suma de los primos, de este conjunto que decíamos que está arriba en el enunciado, que tomamos a los primos. Entonces, acá abajo está la muestra de que se va a cumplir. Y aquí está. Fíjense, es 1, 3, 5, 7, 9. Ahí está, este no es primo. 11, 13, 15, 17. Ahí están, más, incluso hasta el mismo 17. Ya no era necesario ponerlo, pero ahí está también. Porque es todos los impares menores, ¿sí? Menores al 17. Todos los impares. Entonces aquí está la combinación. Usando, ahí está, 2, 3, 5, 7, 11 y 13, que son los que están acá precisamente. Son los que están acá, todos estos. Ya no vamos a usar el 17, obviamente, porque el 17 es el tope, son todos los menores al 17. ¿Sí? Entonces aquí están las combinaciones, usando a todos, a todos los primos menores al 17. Ahí están. Y representando a todos los impares menores. Ahí están las combinaciones. Ahí están donde se está cumpliendo. Entonces dijéramos, el primer paso de inducción ya se cumplió. Entonces sigamos con el proceso de inducción. Fíjense, ¿qué nos dice aquí el escrito? Dice, como parte del proceso de inducción, supongamos ahora que el lema es verdadero para n mayor o igual que 3. N mayor o igual que 3. Es más, aquí modificando la redacción, supongamos que se cumple para n, o lo diríamos cuando diríamos para k. Cuando decimos supongamos que cumple para k. Y veamos que se cumple para k más 1. Aquí supongamos que se cumple para n. Para n. Obviamente n mayor o igual que 3. Entonces supongamos que se cumple para n. Entonces hay que ver que se cumple para n más 1. Y al decir que se cumple para n, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, vean el enunciado, más ahorita no me voy a regresar, vean el enunciado, entonces va a cumplir que para k, lo que estábamos diciendo, que para q 2n más 1, ¿sí? Para q 2n más 1, entonces de ahí para atrás, todos los impares, acuérdense lo que me dice, todos los impares menores a q2n más 1 son representados como suma de esos primos. Ahora, ¿qué nos dice? Supongamos que ya se vale para n, es decir, se vale para este, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? Ahora consideremos a un impar, a 2k menos 1, un impar menor o igual que este número. Pero fíjense quién es este. Déjenme reescribirlo. Q por 2 por n más... ya me quedó muy grande. Esperen. Ya aparece que está multiplicándose. Es Q por 2 por n más 1, ¿sí? Más 1. Es decir, esto que está acá es precisamente esto. Es 2n, 2 por 1, 2 más 1, 1, que es 3. Y es a lo que vamos, es decir, veamos que 2k menos 1, un impar, ¿sí? Tomemos un impar menor o igual que este. Pero precisamente este es el paso que sigue. Ya dijimos, supongamos que se vale para n. Veamos que se vale para n más 1. Es decir, veamos que cumple para n más 1. Eso es lo que estamos diciendo. Vámonos a la página que sigue.
Ya estamos en la página que sigue. Es más, les pongo aquí lo que decía, quedaron unas palabras allá. Recordando que de Qn más 1 es menor que 2Qn. Es lo que decíamos de Bertrand. Eso es lo que estábamos diciendo. Precisamente estamos diciendo ahora lo mismo acá. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Que tenemos el Q, ¿sí? Que tenemos el Q 2n más 2, ¿sí? Y tenemos el doble, que es el 2qn, ¿sí? Más 2. Tenemos el... Ah, ya me comí aquí el... 2, el q 2n más 2. Es decir, tenemos q2n más 2 y su doble. ¿Y qué me dice? Otra vez por Bertrand, tiene que haber, ¿sí? Tiene que haber un primo entre ellos, ¿sí? ¿Cuál es el que habrá después de Q2n más 2? Pues Q2n más 3, el que le sigue precisamente. El que le sigue es el que va a estar en ese intervalo. Y fíjense quiénes son estos. Fíjense quiénes son. Es más, factoricemos para que vean bien quiénes son. Este que está acá, ¿quién es? Q2n más 1. Y este es dos veces el Q2n más 1. Es precisamente para el caso que ya se cumplió para n, precisamente estamos con el término que le sigue precisamente, que sería el Q2n más 1. Es decir, estamos viendo precisamente ver que se cumple para el que sigue. Pero para que se cumpla para el que sigue en la sucesión es porque tienen que ser menores que el término, precisamente el Q, el que va a andar por acá, el Q2n más 1 más 1, precisamente, que va a ser el que le sigue a este. O sea, este es el que le sigue precisamente a este. Entonces estamos usando nuevamente Goldbach acá para decir, vean cómo este Q2n más 3, el Q2n más 3 es menor que el doble del 2n más 2, que es precisamente el que queremos usar ahora para ver que se van a cumplir todos esos en el siguiente paso de inducción, que es en el que ya estamos. Ahora, ¿qué tenemos? Fíjense lo que tenemos. Tenemos esta desigualdad, que esta es importante. Esta desigualdad es importante. Y aquí está en la nota a pie, ahí lo pueden ver, la nota a pie número 4, ahí pueden ver a qué me estoy refiriendo con estas desigualdades. Esto que está acá, ¿sí? Y fíjense que lo que está pasando es que la cota, la parte superior y la parte negativa, la parte inferior dijéramos, son simétricos, son iguales en valor absoluto. O sea, el valor absoluto es el mismo, ¿sí? En valor absoluto es el mismo. ¿Y qué es lo que me está diciendo esto entonces? Que el término que queda en medio, ¿sí? El término que queda en medio es el que puedo como reflejar, es el que puedo mandar respecto al origen. Por eso es que lo que se dice aquí es, ¿sí? Y que vamos a elegir de manera adecuada los signos. Es más, lo que tenemos acá, bien, esta parte, fíjense en esta parte. Ya resulta que es mayor o igual que 0 y menor que esto, pero estamos cambiando los signos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que podríamos haber estado pensando, ¿sí? Aquí tenemos el Q2n más 2,
Aquí tenemos el menos Q, 2n más 2. Y por aquí, por acá, andaba esta parte, toda la parte, el 2k menos 1 menos q2n, q sub 2n más 2. Supongamos que andaba por acá. Este es el origen, este es el 0. Y supongamos que esta parte, supongamos que estaba acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Aquí lo que nos dicen, con los signos, con un cambio de signos adecuado, como que podríamos pasar esta parte reflejada para acá. Algo así. O sea, no es la forma más adecuada en la que quizá lo debo de decir, pero podríamos estar como reflejando de este lado y nos sigue quedando menor. Eso es lo que estaríamos diciendo. ¿Sí? Eso es lo que estaríamos diciendo. Es decir, el manejo de los signos acá bien podría ser un más menos 2k menos 1 menos q 2n más 2. Bien podría ser el más menos acá afuera y conservar los signos acá, todo esto. O sea, bien podríamos hacer eso. ¿Sí? Entonces, aquí esta parte también queda como parte de la reflexión ya de ustedes cuando estamos hablando de una manera adecuada de elegir los signos. Ya sea que lo estemos viendo un más menos desde fuera, porque miren, al usar el más menos como producto ya desde fuera, entonces a lo mejor aquí tendríamos un más menos 2k, ¿sí? Aquí posiblemente tendríamos que pensar en un menos más, ya me está quedando todo, pero en un segundo. Déjenme pasarlo de este lado. Que a lo mejor podríamos tener el más menos, me estoy refiriendo al más menos 2k, un menos más 1, ¿sí? Y un menos más q 2n más 2. A lo mejor eso es lo que deberíamos estar quizá pensando y quizá no tanto esto. Pero es más difícil ahorita explicarlo. Pero por eso traten de pensarlo así, con un más menos externo al producto. Pero finalmente lo que nos termina quedando son más menos intercalados. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estamos tratando de aclarar. Ya le quité parte del rayoneo. Si no, luego ya se vuelve más difícil seguirle. Y aquí que estoy diciendo, luego hagamos una pausa en la demostración, porque ya ven que se va enredando el asunto. Y veamos cuál es el objetivo, ¿sí? Que es posible escribir, es lo que estamos aquí diciendo. Ay, perdón. Ay, ya, es que algo le moví. Entonces, ¿qué decíamos? Que lo que estamos pretendiendo en esta inducción es ver que el 2K, ¿sí? Ay, perdón, otra vez. Ay, perdón, pero estos asuntos tecnológicos, ya saben, déjenme tratar de arreglarlo. Se está moviendo toda la pantalla. Esperen. Creo que ya. Perdón, pero estas cosas tecnológicas ya saben que medio nos ganan. Bueno, entonces, ¿qué decía? Sigamos ya el proceso de inducción. ¿Qué nos dice? Que tenemos que poder escribir a cualquier cualquier 2K, impar, perdón, 2K menos 1, como sumas y restas de los primeros, ¿sí? 2n primos por el proceso anterior. Eso ya lo podemos hacer. Por el paso anterior de inducción, ya podemos escribir a cualquiera de los impares, ¿sí? Cualquiera de los impares como sumas y restas de los 2n primos, ya se puede. Es decir, usando estas formas. Entonces, ¿qué es lo que decimos ahora? Entonces,
será posible hacerlo de la misma manera, pero con los dos n más 1 primos, que es precisamente parte de lo que estaba yo diciendo antes, esto. O sea, que es a lo que vamos. Entonces, pero vamos a usar no los 2n primeros primos, sino ahora vamos con los 2n más 1 primeros primos, ¿sí? Estos. Es decir, vamos a usar a un q, tenemos que usar ahora a un q sub 2 por n más 1. Eso es lo que queremos, ¿sí? Seguimos por la ecuación, por la 1, que esto era lo de, ahí está un poco medio escondido lo que es la ecuación 1, que es lo de Goldbach. Lo vamos a usar nuevamente, ¿sí? Lo usamos nuevamente, ¿y qué decimos? Que el Q2n, el 2n menos 1, dos veces este va a ser mayor que el Q sub 2n más 2, ¿sí? Y retomamos lo que es la ecuación, las desigualdades en 2, ¿sí? Y se le va a restar, ¿sí? Se le va a restar de manera homogénea el Q sub 2n más 1, ¿sí? Se le va a restar. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Sí? Al restar, pues ahí está el término que se le está restando, ahí está el término, y ahí está el término que se está restando, ¿sí? Y por la igualdad anterior, es decir, por esta, vamos a usar esta, lo de Goldbach, ¿qué se tendría? Entonces, usando Goldbach, como decíamos, ¿qué es lo que tenemos? Usamos Goldbach en esta parte, y a esta parte le restamos Q sub 2n más 1, ¿sí? Se lo restamos. Obviamente es esta parte, lo que estamos tratando de construir es una parte, ¿sí? semejante para ponerle en vínculo con la ecuación 3, con las ecuaciones en 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense, vamos a restarle a esta parte de Goldbach, le vamos a restar Q sub 2n más 1. Pero resulta que es igual a este. Entonces, ¿qué me termina quedando? A dos veces esta parte le estamos restando una y nos termina quedando esta. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Por lo tanto, tenemos que Q sub 2n más 2 menos Q sub 2n más 1 es igual a Q sub 2n más 1. Eso es lo que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Q, fíjense en esta parte termina siendo esta parte. Y por lo tanto, ¿qué tenemos? Por lo tanto, tenemos que la ecuación 3, ¿sí? La ecuación 3 termina siendo menor precisamente que esta parte, ¿sí? Entonces, la ecuación 3 termina, esta parte no cambió, la parte que se tiene acá no cambió, termina siendo la misma que está acá, pero esta parte de acá, que viene siendo esta, sí cambió, pero estos dos términos otra vez son iguales en valor absoluto. ¿Ya se fijaron? Otra vez son iguales en valor absoluto. Bueno, entonces ya le quité rayones, hice una pausa, quité rayones, entonces simplemente decimos que esto de acá en valor absoluto es el mismo, ¿ya se fijaron? Y por lo mismo, otra vez podemos decirlo de arriba. Eligiendo adecuadamente los signos, tenemos entonces que esta parte que es esta, es mayor o igual que 0 y menor que la parte positiva. Recuerden que esta parte la pudimos haber trabajado como lo dijimos desde acá, ¿sí? Acuérdense. Trabajarlo con un más menos por 2k menos 1, entonces está trabajando los signos en unos más menos, en otros menos más, todo depende de esas formas. Déjenme recorrer la página.
Bueno, ahora fíjense qué es lo que tenemos. Fíjense que este término, el Q, otra vez, ya volvió a brincar, pero bueno. Fíjense que este término, el Q sub 2n más 1, es precisamente el término cuando decimos que ya se vale para n. Es precisamente ese, el que estamos diciendo. Supongamos que se vale para n. Entonces todos los impares menores que q2n más 1 pueden ser expresados como la sumas restas de los primos menores a este número. ¿Sí? O sea, todos esos pueden ser. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, veamos esta parte, la parte que está aquí marcada. ¿Qué estamos diciendo aquí? Notemos que cada uno de los primos es impar. Pues sí, esto es impar. ¿Sí? Entonces la suma es impar y menor, es decir, estos son impares. Estos son impares. ¿Sí? Esto es un, no, a ver cómo está. Sí, es un, decíamos, esta parte, ¿sí? Toda esta parte, los primos son impares, esta parte es un par, entonces impares me da par, más un par, más uno me da impar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que esta parte, toda esta parte es impar y menor que q sub 2n más 1, ¿sí? Entonces aquí está precisamente el paso anterior de inducción. Entonces, por hipótesis de inducción ya sabemos que esos impares son menores, ¿sí? Esos impares menores que q sub 2n más 1 se pueden escribir precisamente como sumas y restas de los primeros 2n primos, precisamente. Esto es lo que teníamos por el paso anterior de inducción, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que en particular, este término, el más menos 2k, más 1, más menos los primos, se pueden escribir de esa forma. Tenemos ya esa garantía. Es decir, tenemos que esto lo podemos escribir como una suma de los primos anteriores precisamente a este. Precisamente a este. Lo está garantizando. Por eso es que es los Q sub 2n. Porque precisamente es un impar menor. Aquí está. ¿Sí? Es un impar menor. Ahí está, todo se conjunta. Es un impar menor que q sub 2n más 1. Entonces, por el paso anterior de inducción, me garantiza que esto se puede escribir como suma de estos primos. Por lo tanto, ¿qué tenemos? ¿Sí? Por lo tanto, nuevamente, por la elección de los signos, que acuérdense, aquí lo podríamos ver de la forma esta que les decía. El 2k menos 1 menos q sub 2n más 2 menos el q sub 2n menos 1, ¿sí? Lo podríamos estar viendo de esa forma y al verlo de esa forma, entonces podemos visualizar de manera más fácil el 2k menos 1. Déjenme borrar un poco el rayoneo. Bueno, entonces podemos ver que esta última expresión se puede escribir como suma de los primos, ¿sí? De los primos anteriores. De los primos anteriores a este número, decíamos. Pero ahora se despeja, entonces el 2k menos 1, se toman otra vez los signos adecuados, nos quedamos con el 2k menos 1, y estas partes precisamente, estas partes, ¿sí? El 2k menos 1, ¿sí? El 2k menos 1, el 2k, el 2k, perdón, el q sub 2n más 2, que es este,
se van del otro lado. Y precisamente, ¿a qué estamos llegando? ¿Sí? Precisamente estamos llegando a lo que queríamos, que se valga para n más 1. Eso es lo que estábamos diciendo. ¿Sí? Que se vale para n más 1. Eso es a lo que pretendíamos llegar, ¿no? Que se vale para n más 1. Es decir, q sub 2n más 1. Eso es finalmente el objetivo. Eso es a donde estábamos pretendiendo llegar. Aquí estoy viendo, creo que me comí un signo menos en esta parte. Pero de todos modos, tienen que trabajar esta idea de los signos. Esta parte es fundamental. Trabajar esta idea de los signos. Es más, ¿por qué se conserva el signo más en este? Trabajémosla más. Yo ahorita no es tan fácil abordarlo más, pero es de la parte que les dejo que reflexionen. Acuérdense que parte de lo que les dije era trabajen estas partes, reflexionen estas partes, ¿sí? Acuérdense que el tipo de curso es que también le estén trabajando, le estén pensando. Bueno, dejamos esta parte aquí y mañana nos vamos ahora a demostrar ya el teorema principal que nos va a servir este resultado. Pero necesitamos irnos al otro y léanlo, porque hay unas partes, no estuve leyendo todo. Lean la parte que sigue después ya de lo que me estoy quedando acá, lo que viene hacia abajo, léanlo. Y bueno, nos vemos mañana. Bye bye.